Bienvenidos a Conversaciones Comunitarias. Soy la alcaldesa Beach Base y hoy damos la bienvenida a Isabel Mendoza, propietaria de su casa supermercado en la calle 10 en Hillsboro. Vamos a hablar sobre cómo nuestra comunidad puede apoyar a los negocios propiedad de personas latinas, pero antes de entrar en ese tema, quería comentar, ya que hemos estado hablando desde hace un tiempo, pero también para que los espectadores sepan. Hillsboro es una ciudad santuario y servimos a todos, sin importar su estatus migratorio. Y creemos que la fortaleza de Hillsboro se encuentra en nuestra diversidad. Esto se nota especialmente en la calle 10, donde los negocios latinos incluyen supermercados, panaderías, tiendas de ropa y mucho más. Pero con el enfoque actual de la administración sobre la aplicación de leyes migratorias, los miembros de la comunidad latina están experimentando una gran incomodidad, por decirlo menos. Como resultado, los negocios latinos están enfrentando nuevos desafíos, ya que algunos clientes tienen mucho temor o desconfianza por encontrarse con agentes de ICE. Entonces, Isabel, ¿qué estás viendo actualmente como miembro de la comunidad latina y como dueña de un negocio? Bueno, estoy viendo mucha incertidumbre en la seguridad y en nuestra comunidad y por supuesto un 100% de estrés en la salud mental. Sí. Hemos visto muchos cambios en la planificación a largo plazo de nuestras familias, pero definitivamente está afectando a las personas en sus decisiones de compra e inversión a largo plazo, como en la educación, porque están inseguras sobre lo que va a pasar con el derecho de nacimiento. El derecho de ciudadanía por nacimiento. Y simplemente salir a pedir ayuda. Hay personas que están prescindiendo de servicios por miedo. Tienen temor de pedir ayuda incluso con WIC, aunque no debería verse afectado. Pero temen ir a WIC porque tienen su información en el sistema. Absolutamente. La semana pasada hubo una noticia sobre cómo estaban tomando perfiles privados del Seguro Social, Recursos Humanos y el IRS. Así que eso se estuvo comentando. Incluso los niños tienen miedo de ir a la escuela. Los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela y también de asistir a eventos grandes. Ha hecho una gran diferencia. La gente está evitando. Están evitando estar en grupos grandes. Esto ha afectado a nuestras familias de manera muy negativa. Solo ese miedo, ¿sabes en sí? Sí, solo el miedo en sí. Y creo que también ha habido desinformación. Como cuando dicen que hubo una redada de ICE en algún lugar. Y no fue cierto. Y luego la gente evita esas zonas. ¿Estás viendo eso también? Su casa siempre se ve afectado. Somos los pioneros de los negocios hispanos y todos conocen su casa. Así que si alguien quiere causar pánico o asustar a la comunidad, empieza por su casa. Recibimos llamadas preguntando, ¿estuvo Isa allí? Cualquier cosa que pasa, tiroteos, incidentes. Solamente el incidente que ocurrió hace unas semanas fue al otro lado de la calle de su casa, pero decían que fue en su casa. Así que nos afectó. Tuvimos 2 o 3 días con casi ninguna venta. Todo esto nos afecta. La gente teme salir. Es entrar, comprar lo necesario e irse rápido. Y no quedarse. Exacto. Mencionaste la desinformación y el sentimiento que se vive a nivel federal. Está afectando a los negocios. ¿Cómo pueden los miembros de la comunidad en Hillsboro y más allá apoyar a los negocios latinos en este momento? ¿Qué te gustaría ver? Yo creo que deberíamos tener más relaciones comunitarias para que las personas empiecen a sentirse seguras, que sientan que hay lugares donde pueden recibir información verídica sobre lo que está pasando. También tener recursos disponibles, por ejemplo, para que nosotros como negocios podamos tener algún tipo de apoyo legal. Porque es costoso
Y sería bueno tener algún tipo de respaldo de la comunidad, un lugar al cual llamar para hacer preguntas o lo que sea. Muy buenos comentarios. ¿Te gustaría que la gente comprara en los negocios latinos? Por supuesto. Compra local. Compra local, compra latino. Sí, promueve lo positivo de la experiencia que ofrecen nuestros negocios o cualquier negocio latino. Corre la voz. Corre la voz. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí. ¿Estás conectándote y colaborando con otros dueños de negocios? ¿Se están compartiendo buena información? Ojalá hubiera más de eso porque tendría que decir que no. Ok. Siento que no hay conexión, solo experiencias así. Por ejemplo, lo que viví el año pasado con el tema de las personas sin hogar y el albergue que pusieron en Calle 10. Asistí a esas reuniones y no vi mucho interés en colaborar. Me gustaría ver más alcance y conexión. Y también en el Día Sin Inmigrantes. Eso no fue muy efectivo en Calle 10. Necesitamos ese apoyo porque ¿qué mensaje estamos enviando? Algunos cerramos, otros no. Especialmente cuando el negocio está sufriendo, fue una decisión difícil cerrar ese día. Fue una decisión difícil, pero lo hicimos en 43 años, nunca habíamos cerrado un solo día y ese día lo hicimos en apoyo a nuestra comunidad. Bien por ustedes, sí. Sí, Eres la dueña de su casa. Te encantaría que la gente viniera a su casa y a los otros negocios de Calle 10. ¿Hay otros negocios que te gustaría que la comunidad apoyara? todos. Todos estamos lidiando con los mismos problemas. Sería bueno tener esa conexión, poder ser mentores entre nosotros y apoyarnos con los problemas que enfrentamos. También tenemos el mercado M&M Market, con varios vendedores adentro, y el Paisanos cerca de su casa, que también tiene varios puestos. La gente puede pasar por ahí además de su casa. ¿Correcto? Hay suficiente para todos. El único que se va a sentir mal es el que lo quiere todo. Yo no, porque hay suficiente para todos. Y sé que todo depende de nuestro esfuerzo. Hay que trabajar. Nada cae en tus nidos. Muy bueno. Si alguien quisiera ir a su casa, ¿cuál es la dirección o cómo pueden encontrarlos? ¿Sabes? Estamos en Hillsboro, 1050 Southeast Walnut, y también en Portland, la 162 East Stark. Así que tienen 2 ubicaciones. Sí. Eso es excelente. Isabel, muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes por ver conversaciones comunitarias para hablar sobre cómo podemos, como comunidad, apoyar a los negocios latinos en estos tiempos difíciles.